Muy buenos días, muy buenas tardes. Este es un nuevo episodio del Living Lab. Hoy día recibimos en el marco de esta reunión del INCASI 2 a Carlos Diz. Carlos Diz está en este momento realizando una estadía en la Universidad de Chile. Él es profesor en el Departamento de Sociología y Ciencia de la Comunicación de la Universidad de La Coruña y es miembro del equipo de investigación Sociedades en Movimiento y del Centro Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales. En general trabaja sobre acción colectiva, movimientos sociales, estudios urbanos, antropología política del cuerpo, migraciones y trabajo. Y hoy en día nos va a presentar su reflexión y su investigación titulada Esperando la movilidad, desigualdades y fronteras temporales en el trabajo de plataformas. Así que Carlos va a hablar entre 20 minutos, media hora, y después vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios. Así que muchísimas gracias, Carlos, y te escuchamos. Gracias a ustedes. Voy a compartir pantalla antes de nada. Ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, la vemos muy bien. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad. Quería agradecer y acordarme del trabajo de Pedro y Sandra en la coordinación de este proyecto tan grande, también en el trabajo de apoyo siempre de Cristian. Y gracias especiales a las profesoras Laura Oso y Emanuel Bagoset, la primera por haberme brindado la oportunidad de conectar con Chile, y a la segunda, Emanuel, pues por la amabilidad, la hospitalidad y por haber generado un entorno de trabajo tan propicio y tan estimulante. Bueno, la presentación que quiero compartir con ustedes hoy lleva por nombre Esperando la movilidad, desigualdades y fronteras temporales en el trabajo de plataformas. De alguna manera vamos a intentar pensar o reflexionar muy rápidamente sobre las conexiones que pudiera haber entre la movilidad urbana, en este caso la movilidad de aquellas personas que nos reparten la comida a domicilio, y la movilidad social, como de alguna manera hay una conexión, hay un reflejo, hay una sintonía entre quiénes y cómo se mueven por la ciudad y qué tipo de movilidad y de aspiraciones de movilidad tienen para con la estructura social, ¿no? Por enmarcar de alguna manera mi investigación, bueno, forma parte de un proyecto que lleva ya un tiempo rodando, digamos, capitaneado por la colega Maribel Casas, con quien he venido trabajando en los últimos años, que lleva por nombre Culturas emergentes de la precariedad móvil en la gig economy digital, un estudio de casos sobre el sector de la comida a domicilio en España. Hace poco, compartiendo, charlando con el colega Chávez Molina, con Lalo, del Instituto Gino Germani de la UBA, refería a la gig economy, a esta economía digital en la jerga argentina como la economía de las changas, ¿no? Es decir, esta economía basada en pequeños trabajos, pequeñas ocupaciones, muchas veces esporádicas, que, representan lo esencial de esta economía de las plataformas. Particularmente prestamos atención, como decía antes, al sector de comida a domicilio. Y la gig economy, o economía gig, haría referencia, por tanto, a estos trabajos pequeños que salen de alguna manera rápida, intermitente y muchas veces informal, aunque bien sabemos que esta categoría, la de la informalidad, a la hora de comparar Europa y Latinoamérica, es bien singular. Así como en España se habla del sector informal, hoy en día en contextos como el chileno, donde las ocupaciones informales estadísticamente son tan representativas, pues desafían de alguna manera también esa lógica o esa forma normalizada, estandarizada de lo que había sido un trabajo más formal, entre comillas. Bien, en las preguntas e hipótesis que nos planteábamos al inicio de esta investigación, pues queríamos preguntarnos precisamente a qué tipo de vulnerabilidades o qué tipo de oportunidades están expuestos los trabajadores contratados por estas empresas. Y digo trabajadores y trabajadoras entre comillas porque en términos precisos muchas veces no son considerados como tales en términos de derechos, en términos tradicionales, sino que son considerados y consideradas como colaboradoras, socias, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de medios y de modos de vida están surgiendo en este marco de plataformas? ¿Y qué aspecto tiene la precariedad entre esta mano de obra que es fundamentalmente joven, internacionalizada, migrante, en la mayoría de casos, tanto en el caso español como en el caso chileno, tal y como va reflejando poco a poco el trabajo de campo, ¿no?
Creemos de alguna manera que el sector de reparto y este modelo de plataformas se basa y refuerza a la vez crecientes formas de vida y modos de sustento que son inciertos, inestables y efímeros. Y más allá de los significados tradicionales o más formales de la precariedad, muy vinculados a la sociología del trabajo, los años 70, 80, por ejemplo, también para el caso chileno, vinculadas al ámbito laboral, entendemos que emerge con esta economía de plataformas una ética de la precariedad móvil que da cuenta de este carácter precisamente itinerante, ambivalente, ambiguo e incierto, en gran medida incierto, de la vida cotidiana en el ámbito de las plataformas. El trabajo está desarrollado desde un punto de vista interdisciplinar e interseccional. En el proyecto colaboramos sociólogos, antropólogas, politólogas y de alguna manera entrecruzan análisis que vienen de los estudios migratorios, de los estudios de movimientos sociales o de los estudios de género, por ejemplo. Y precisamente toma esta perspectiva interseccional, feminista de la precariedad, que está atenta a las múltiples coordenadas, a los múltiples cruces en las que la vulnerabilidad se presenta y se materializa en lo cotidiano, más allá contando, pero más allá de la situación estrictamente laboral. Veas la clase social, el género, la discapacidad, la adscripción étnico-racial o la situación administrativa migratoria de los sujetos. Hemos prestado atención sobre todo a 5 ejes transversales de análisis: las logísticas, las movilidades, como decía antes, movilidades en el plano espacial y urbano, también en el plano internacional, los cuidados, la acción colectiva o el eje del empleo irregular. La investigación se ha desarrollado con una perspectiva multisituada, ubicada por distintos equipos en distintas ciudades. Yo me he encargado fundamentalmente de coordinar y analizar el caso de A Coruña, en Galicia, en España, aunque también por circunstancias de la vida y fortunas de las becas de investigación he podido hacer algunas estancias de trabajo de campo etnográfico en la ciudad de Santiago de Chile, precisamente desde donde hablo, ya en el año 2022 y pues, en estas últimas semanas también en el marco de mi estancia INCASI. Hemos desarrollado un conjunto de metodologías, de las más tradicionales a las más, digámoslo así, experimentales: trabajo de campo, observación, entrevistas, grupos focales. También trabajo con fotografía. Por ejemplo, aquí muestro una de las exposiciones fotográficas que hemos montado en el proyecto para, digamos, transferir el conocimiento con y junto a los repartidores y repartidoras. O incluso también hemos producido colectivamente este documental dirigido por Andrea Lolicato en 2024, que se puede localizar en YouTube para quien tenga más interés, que lleva por nombre Que todo salga bien. Ya. Ahí está. Bueno, decir simplemente que el proyecto de investigación arranca en un contexto específico muy particular, que tiene lugar, digamos, justamente después de la pandemia, que tanto en España como en Chile vio reforzarse en un carácter masivo el trabajo en plataformas, el trabajo de reparto. En el caso español, junto a otros oficios, los riders, las repartidoras y repartidores, fueron considerados trabajadores esenciales, ¿no? De alguna manera, la pandemia reflejó muchas cuestiones que las ciencias sociales veníamos trabajando hace tiempo, ¿no? Una de ellas era la tensión, de alguna manera, entre la movilidad y la inmovilidad, es decir, este continuum, esta relación de interdependencia que sostiene la vida del trabajo y la vida en todos los ámbitos, ¿no? Mientras yo estaba en mi casa inmóvil o aparentemente inmóvil impartiendo clases online, los repartidores y repartidoras tenían que moverse, ¿no? Sabemos que las cajeras de supermercado, los transportistas, los camioneros, las enfermeras se tenían que mover para que otros pudiésemos estar inmóviles. En esa circunstancia excepcional, la inmovilidad acogía la característica casi del privilegio, ¿no?, frente a otras situaciones convencionales. En este contexto, por tanto, apareció el proyecto de investigación ante esta tensión también de un Estado que declara esenciales a parte de sus trabajadores, pero que al mismo tiempo, como veremos, sabe o permite que este trabajo se desarrolle en circunstancias precarias y muchas veces al margen o en las fronteras de la ley. Precisamente esta ley fue contestada en el contexto español, surgieron diferentes procesos de acción colectiva, de movilización de parte de los sindicatos, de parte de las trabajadoras de reparto, que de alguna manera rompían esa presunto bloque monolítico de los repartidores a domicilio. Es decir, surgieron colectivos como por ejemplo el sindicato de Riders por Derechos, que efectivamente pujaba e impulsaba la ley y exigía más medidas para regularizar, para convertir en asalariados y asalariadas a las trabajadoras de reparto, pero otro bloque disruptivo, con el nombre de Sí Soy Autónomo o el movimiento Yo Sí Soy Autónomo,
no quería saber nada ni con el Estado ni con la ley y se reivindicaba para sí mismo un sujeto emprendedor, independiente o, como decimos en España, autónomo, ¿no? Esta tensión, por tanto, también en las calles dejaba entrever que la economía de plataformas y el mundo del trabajo acoge muchas tensiones, muchas fricciones que pasan también por la propia subjetividad de los sujetos que reparten la comida, pero también por las situaciones de vulnerabilidad administrativa que veremos a continuación. Acompañado en las plazas, en los bancos, en las calles, en las esquinas, mucho tiempo de espera de los repartidores. Esto es una cuestión central en mi trabajo, la espera. El hecho de que esta presentación lleve por nombre Esperando la movilidad hace justamente referencia a ese estado activo, el esperando como verbo gerundio, es decir, la espera es algo que se hace, no es una condición pasiva, no es una condición de inmovilidad, en realidad es la condición sine qua non, puede moverse alguien, por la cual se puede mover alguien, esperando al algoritmo, esperando al pedido, o como veremos en una escala más de Estado, esperando, digamos, los papeles, esperando la regularización administrativa, ¿de acuerdo? Y lo he hecho tanto en A Coruña como en otras localizaciones urbanas, como por ejemplo el caso de Santiago de Chile. En esta precisa espacialización urbana que corta de alguna manera las calles de la Alameda con la avenida Santa Rosa. Esa intersección urbana en la que de alguna manera se agolpaban en el año 2022, sobre todo los trabajadores de reparto, porque había multitud de restaurantes y porque este cruce, esta intersección, permitía salir disparados rápidamente en 4 direcciones distintas, pero que al mismo tiempo acoge el sentido de intersección en términos analíticos. Los sujetos que ahí estaban eran fundamentalmente personas migrantes, también como en el caso español, muchos de ellos y muchas de ellas venezolanas, al igual que en el caso español, también colombianos y brasileños, y de alguna manera esta interseccionalidad, esta cuestión étnica, esta cuestión también de género, afecta el día a día de estos trabajadores y de estos trabajos. O también lo que fue el trabajo digital, con algoritmos, o con el análisis de las redes sociales. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, a la que volveremos al final de la presentación, pues tiene que ver con cómo estos trabajadores usan las redes para buscar apoyos y para generar alianzas, y en la imagen de la derecha vemos cómo se manejan a través de su smartphone con los algoritmos, en este caso los algoritmos multiplicadores, que, bueno, prometen multiplicar el precio que en un momento, en una hora determinada de trabajo, vale un pedido, aunque la realidad práctica nos deja ver verdades situadas y verdades cotidianas bien diferentes. De alguna manera, este algoritmo prometía autonomía a los repartidores cuando de alguna manera refuerza ciertas situaciones de desigualdad, como explicaremos si hay tiempo más adelante. Bueno, por ir muy rápido en términos teóricos, en términos analíticos, digamos que mi perspectiva cruza varios ejes de interpretación, varios ejes de análisis. Por un lado tendríamos el llamado paradigma de la movilidad o giro de las movilidades. No lo detallaré porque es de sobra conocido. De hecho, en esta misma ciudad, en el contexto chileno, hay, digamos, referentes internacionales, como son las compañeras Paula Girón, entre otras, ¿no?, en la propia Universidad de Chile, que han trabajado la idea de la movilidad no tanto, digamos, desafiando la tradicional perspectiva o mirada de ingeniera de transporte, es decir, ir de un punto A a un punto B. La movilidad, digamos, es una puesta en escena de relaciones de poder atravesada por cuestiones que tienen que ver con el capital, con el género y, de alguna manera, la manera en la que nos movemos socialmente refleja cuál es nuestra posición en la estructura social y nos dice, de alguna manera, qué tipo de asimetrías se dan en esas movilidades e inmovilidades y cómo unas y otras son fuertemente independientes. Como veíamos en el caso de la pandemia, para que unas se muevan o para que unos no se muevan, otros han de moverse por ellos, ¿no? Por un lado, el giro de la movilidad y, por otro lado, digamos, una perspectiva menos trabajada y menos, por el momento, no muy incorporada al ámbito de los estudios de plataformas. Lo estamos haciendo desde el proyecto, fundamentalmente junto a la compañera Maribel Casas, que es la perspectiva de la autonomía de la migración. Es decir, si bien sabemos que, y así los datos lo reflejan, en todas las ciudades en las que hemos hecho trabajo de campo, la población migrada es la fundamental, es el corazón de la economía de plataformas del sector de reparto, la autonomía de la migración entiende que la migración no es digamos, un objeto separado, un objeto independiente que responde únicamente a condiciones estructurales, ¿no?, las teorías del push and pull, ¿no?, por ejemplo, sino que tiene cierta autonomía, tiene, digamos, la capacidad de movilizar, de transformar aquellos entornos sociales en los que convive, ¿no? Esta circunstancia es fundamental también, diría yo, para el caso chileno, porque en los últimos años, o al menos
en mi propia experiencia, toda la cuestión migratoria, la cuestión de la seguridad y la cuestión de la criminalidad, o lo que algunas autoras han llamado la crimigración, está constantemente apareciendo no solo en los telediarios, no solo en las campañas electorales, sino también en el día a día, en los discursos de los entrevistados justamente a pie de calle, ¿no? Que se empapan de ese lenguaje y de ese medio, ese miedo ambiente, de alguna manera, ese lenguaje sobre la inseguridad y la vinculada a la migración. La autonomía de la migración como perspectiva, por tanto, que emerge, digamos, en algunas periferias de Europa, fundamentalmente en el sur, también en el este, desafía el nacionalismo metodológico, desafía o quiere ir más allá, de alguna manera, de la perspectiva de la elección racional, de las teorías neoclásicas, e intenta interpretar de alguna manera y preguntarse qué pasaría si interpretamos las migraciones más allá del punto de vista del nativo, más allá del punto de vista estatal, y si las interpretamos como incluso un motor de cambio social, ¿no? Uno de sus autores, Nicolás de Génova, dice que si no hubiera fronteras no se llamaría migración. De alguna manera, esta perspectiva pone la movilidad humana como una clave ontológica. Somos humanos en la medida en que nos hemos estado moviendo constantemente. Cuando aparece el Estado para regular, para controlar la movilidad, también en el ámbito urbano y también en el campo del trabajo, ahí emerge la migración como una cuestión mirada desde el Estado, fundamentalmente como una cuestión para controlar y para regular, ¿no? Otro de sus autores, Sandro Mezzadra, dice que las luchas sobre la movilidad atraviesan toda la historia del capitalismo y que no hay capitalismo sin este control de la movilidad. Entonces, en el ámbito de las plataformas, la movilidad urbana, como reflejo de la movilidad social, ¿qué tiene que ver con este control regulatorio del Estado y qué tiene que ver con el contexto del capitalismo actual? Por eso, esta perspectiva de autonomía de la migración invita a pasar de la migrantología, como dicen algunas autoras, a las conexiones, al análisis de las interrelaciones entre capitalismo, racismo y movilidad. Podemos hablar de todo esto en las viñetas, en las escenas concretas de la vida cotidiana del trabajo de reparto de comida a domicilio. Bien, para entender las desigualdades, para entender cómo el tiempo se constituye como un elemento central que jerarquiza las movilidades, que jerarquiza y racializa los cuerpos que se mueven, que entregan la comida a domicilio, es fundamental tener en cuenta, digamos, cómo el tiempo se materializa. No entender el tiempo como una dimensión etérea, abstracta o puramente teórica, sino que se encarna, se sitúa y aterriza en la vida cotidiana. En este caso, en este sentido, fue inspirador, entre otras, el trabajo de Sarah Sharma, ¿no? De su trabajo sobre lo que llama las entangled temporalities, ¿no? O las temporalidades enredadas, temporalidades enmarañadas. En nuestro trabajo de campo, tanto en La Coruña como en Santiago de Chile, por ejemplo, de alguna manera el rider refleja o recuerda aquella imagen que Sarah Sharma estudió para el taxista de las ciudades norteamericanas, ¿no? Por ejemplo, el icónico taxista de Nueva York como figura paradigmática de lo urbano, donde tiene que hacer malabares con diferentes tiempos, el tiempo del taxímetro, el tiempo de las llamadas a casa, en diferentes usos horarios, la velocidad del tráfico, pero también la lenta espera por regularizar su situación. Es decir, cómo de alguna manera el tiempo no es plano, no es uniforme, sino que si atendemos a su experiencia, a su fenomenología, a su materialidad, vemos que la economía de plataformas está atravesada por tiempos que se justaponen, tiempos que se paran, tiempos que son frágiles, tiempos que se rompen, ¿de acuerdo? Esto de alguna manera nos permite pensar la temporalidad de plataformas y la temporalidad en el ámbito del reparto más allá de un tiempo universal o de un tiempo lineal, ¿no? Las plataformas se han tendido a presentar, y mucha de la sociología, fundamentalmente europea, ha tendido a pensar la globalización en las últimas décadas desde un paradigma de la velocidad, ¿no? Los trabajos de Giddens, de Castells o de Virilio, siendo tan importantes como han sido y como siguen siendo, de alguna manera se dejaban seducir por esta idea de la fundamentalmente moderna, fundamentalmente europea, del progreso, de la linealidad, del que mañana siempre será más y más rápido y mejor. Y este lenguaje y esta retórica es de la que se empapan de alguna manera plataformas como Globo, una de las plataformas, ¿no?, más paradigmáticas de la economía de reparto en España. Con este eslogan, lo que sea, todo lo que sea, lo que os imagináis, se entrega en unos minutos. No hay equívocos, no hay esperas, no hay rupturas, no hay fallos en la cadena, en la programación. Es decir, el tiempo es una línea, es un vector que invulnerablemente corre hacia adelante y lo que sea lo puedes tener en unos minutos en el umbral de tu casa.
Por un lado, esta retórica, que de alguna manera invisibiliza la precariedad, invisibiliza los tiempos de espera, los tiempos que no son continuos, los tiempos que son vulnerables. Por otro lado, en la imagen de la derecha, una pequeña viñeta etnográfica, Mario, que de alguna manera va circulando, caminando hasta esa intersección que veíamos antes, de la avenida Santa Rosa con la Alameda, porque una rueda de su bicicleta se le ha pinchado, ¿no? Este pinchazo interrumpe el ritmo de reparto, que es fundamental cuando cobras, de alguna manera, no porque estás asalariado, no tienes un salario, sino que cobras por cada entrega de pedidos que hagas a lo largo del día. Si tu vehículo de trabajo, si tu medio de producción, que es la bicicleta, se pincha, tienes un problema. Al mismo tiempo, este pinchazo, metafóricamente, alude a todos esos otros tiempos, esas temporalidades otras, que se desplazan de esa linealidad, de esa progresión, de esa constancia moderna, unilineal, con la que se visten y con la que se relatan y se cuentan las plataformas. El tiempo de las plataformas también es un tiempo que se quiebra, también es un tiempo que está atravesado por la espera. De ahí esa idea de estar esperando, de estar haciendo la espera, a veces de manera individual, como en la imagen de la izquierda, a veces colectivamente. La espera se ha revelado como un momento, un espacio-tiempo de acuerdos, de apoyo, de solidaridades, donde la gente arregla los pinchazos de sus bicicletas, se da consejos sobre qué rutas son más seguras, a qué comunas o a qué barrios conviene no ir a ciertas horas del día, porque pueden ser peligrosos. Es decir, unos momentos alejados de ese ojo controlador del jefe tradicional fordista, en los que en esa ambigüedad de no tener una oficina, de no tener un jefe, al mismo tiempo surgen alianzas que permiten navegar más o menos la ciudad algorítmica, la ciudad de las plataformas. La espera, por tanto, se constituye como una realidad material, ¿no? Aquí hay todo un trabajo de autores y autoras que hemos venido siguiendo, pero también como un método etnográfico. Mi idea original era, como había hecho investigaciones previas con movimientos sociales, seguir a los sujetos mientras repartían. En cambio, me di cuenta que buena parte de su tiempo cotidiano lo pasan esperando y que en esas esperas, tremendamente, a veces políticas, en el sentido de que cómo intentan imaginar y practicar una vida en común que tenga sentido, que pueda navegar las dificultades y las precariedades de las plataformas. En ese tiempo de espera surgen buena parte de los significados que estos sujetos dan a su vida cotidiana y, por tanto, la espera se ha convertido también en un método. Bueno, para ir más rápido, digamos que el trabajo de campo revela también cómo se entrecruzan, cómo se enmarañan tanto las temporalidades de reparto como las temporalidades migratorias. Recordemos que son los migrantes fundamentalmente quienes reparten la comida a domicilio en estos contextos urbanos. Hay una extracción y una estratificación del valor del tiempo de las personas, ¿no? El tiempo del repartidor vale menos que el tiempo del consumidor, por ejemplo. A diario, los repartidores experimentan el tiempo a través de cálculos e interrupciones. Tienen que, de alguna manera, navegar entre ese tiempo real del algoritmo, entre ese tiempo plano y estandarizado, y las contingencias urbanas de la vida cotidiana. Un pinchazo, una calle cortada porque hay un concierto, una inundación, la fatiga, la enfermedad, es decir, todo aquello que influye en la temporalidad de reparto. Y cómo, de alguna manera, creemos que existe una relación co-constitutiva entre el régimen de fronteras y la economía de plataformas. Es decir, mientras los ciudadanos, aquellos que tenemos una situación de privilegio administrativo, por así decirlo, operamos bajo una suerte de temporalidad común, reconocida y compartida, sin grandes interrupciones, los migrantes que están en distintas situaciones administrativas se mueven con temporalidades paralelas llenas de esos tiempos, esas esperas y esa incertidumbre, ¿de acuerdo? Por tanto, se enmarañan en el trabajo de campo, se justaponen por lo menos dos conjuntos o dos tipos de temporalidades distintas. Por un lado, la periodización lineal y consecutiva de los estatutos migratorios, el Estado que te dice cuánto tienes que esperar para tener este papel o este otro. Y por otro lado, una sincronización inesperada de la velocidad y de la quietud, del moverse y del quedarse inmóvil, del trabajo y el no trabajo en la gig economy, que depende también, a través de un conjunto de opacidades y asimetrías de información, de lo que el algoritmo decide en circunstancias que muchas veces tú no puedes controlar, ¿no? En este sentido, la etnografía, el trabajo de campo etnográfico, revela una intersección donde la cronopolítica de la frontera, esas temporalidades migratorias, se cruza de alguna manera con las temporalidades del reparto, afectándose mutuamente. Todo esto dentro de lo que la geógrafa Catherine Mitchell denomina a temporal return, este juego de palabras en la que
Hay un retorno al tiempo, hay un giro temporal en los estudios migratorios, en las ciencias sociales en general, diría yo, sobre todo a partir de la pandemia como acontecimiento global, y que desde luego no tienen nada nuevo. Todos sabemos que la historia del capitalismo, si hemos leído a Edward Thompson, entre otros muchos, tiene que ver con cómo hay unas políticas del tiempo, cómo hay un control del tiempo de los trabajadores, y desde la incorporación del reloj al trabajo fabril a hoy, la incorporación del smartphone y del mundo algorítmico, la temporalidad es algo central para el control de la fuerza de trabajo. Bien, esto es una provocación porque tanto en España como en Chile son, digamos, culturas bastante futboleras. Hay una expresión técnica deportiva que es temporizar, ¿no? Si vamos a la RAE, temporizar es regular el tiempo en un mecanismo para que funcione en un momento dado o en momentos determinados. De alguna manera, la provocación de esta idea es, digamos, la necesidad de temporizar, más bien temporalizar la migración, algo que ya se está haciendo, sobre todo para analizar los controles migratorios, los casos de espera forzada, como los campos de internamiento, los campos de concentración, etc. Pero temporizar la migración a través de la inmovilidad, o temporizar también la desigualdad a través de la inmovilidad, es entender qué tipo de mecanismos favorecen la aceleración o favorecen la quietud, imponen una espera determinada a estos sujetos migrantes en función de contextos económicos, legales, etcétera, que quieren, de alguna manera, en torno a unas cuestiones de economía moral, muchas veces, favorecer la entrada o favorecer la no entrada de los sujetos migrantes en nuestros mercados de trabajo. Entonces, de alguna manera, hay que temporizar, hay que introducir esta cuestión de la temporalidad para vincular el capitalismo de plataformas con el Estado, con la vida cotidiana de estos sujetos que reparten la comida a domicilio. Aquí tenemos una imagen de las métricas que uno de estos repartidores de origen venezolano, en A Coruña, recibe semanalmente, donde cada tramo está estandarizado, donde cada sección de reparto está medido. Hay una estandarización de los tiempos. Si te deslizas, si te separas, si te desvías de esos tiempos medios, sea por arriba o por abajo, hay consecuencias. Si te retrasas, te llegan menos algoritmos y estás de alguna manera penalizado por la plataforma. Si subes la media, o sea, si haces el reparto del punto A al punto B en un tiempo menor del que está estandarizado, tienes recompensas. Por ejemplo, te entran más pedidos, te suena más el teléfono móvil y puedes ganar más dinero, llevar más dinero a casa. Aquí comparto un conjunto de viñetas etnográficas que voy a sobrevolar porque voy un poco acelerado, que básicamente reflejan cómo esa temporalidad, cómo ese control tiene que ver tanto con el ámbito del reparto y cómo también los sujetos en esas esperas generan conocimientos para intentar trampear o esquivar la lógica algoritmo y de alguna manera encarnar ciertos agenciamientos temporales, ganando tiempo, tomando atajos, pulsando los botones de entrega del pedido antes de lo necesario, antes de lo que viene impuesto, etcétera, etcétera. Como esa temporalidad del reparto se cruza con la temporalidad de la frontera, con la temporalidad migratoria. Tras 20 años trabajando en una oficina de seguros, Mariano dejó Venezuela y se trasladó a España, a Coruña, gracias a las promesas del programa de asilo ofrecido por las autoridades migratorias españolas a ciertos países latinoamericanos durante ciertos periodos. En 2022, con 40 años y afincado en A Coruña, es rechazado en todos los trabajos que solicita porque, como solicitante de asilo, tiene permiso de residencia, pero no permiso de trabajo. Estos permisos duran a veces 6 meses, a veces 12 meses, a veces 2 años, y en ese arco temporal de incertidumbre, paradójicamente o no paradójicamente, son plataformas como Glovo, son plataformas que muchas veces se manejan en los intersticios de la ley o al margen de la ley, el único nicho laboral, la única entrada posible al mercado para ganar trabajo a estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Esta es la lógica, esa es, digamos, la realidad cotidiana que nos ofrece nuestro trabajo de campo. Aquellas plataformas que pueden ser y son muchas veces criticadas son al mismo tiempo, y ahí está la ambigüedad también, y las ambigüedades de las subjetividades de estos contextos sociales son la única puerta de entrada, son la única manera que tienen estos sujetos de hacer algo de dinero, ¿vale? Bueno, las fronteras temporales se han aplicado en los últimos años para interceptar, para favorecer o para frenar, como decía, la entrada, de alguna manera, de la población migrada a nuestros contextos urbanos y no solo urbanos. Estas tecnologías de gestión temporal que aceleran, por tanto, los cruces de fronteras a través también de tecnologías de biometría, pasaportes digitales, etcétera, etcétera. Por supuesto, el bloqueo, la sanción, la ralentización de estos flujos, de estas movilidades humanas también es estratégicamente activada o desactivada.
El trabajo de reparto está atravesado por estas fronteras temporales también, que son fronteras internas, son fronteras urbanas, ya no se extienden, ya no se geográficamente ya no se sitúan en los límites tradicionales de Estado-Nación, sino que atraviesan los barrios y atraviesan el propio trabajo de reparto de estos sujetos. La ley Rider, aprobada en 2021, de alguna manera intenta convertir a estos trabajadores que no lo eran oficialmente, no lo eran formalmente, los intenta convertir en trabajadores asalariados en lugar de trabajadores autónomos, o lo que en Chile creo que se llama trabajadores independientes, pero justamente queriendo proteger desde un Estado, desde un gobierno además progresista, la condición laboral de estos sujetos deja de alguna manera fuera de esa protección a la inmensa mayoría de aquellos que trabajan en las plataformas, que no son ciudadanos, que no son nacionales, que no tienen los papeles en regla, ¿de acuerdo? Entonces, la ley Rider, en el caso español, quiso de alguna manera presumir esta relación laboral de los trabajadores con la empresa, lo que conlleva una serie de derechos y obligaciones, ¿no? Seguro de accidentes, seguridad social, etcétera, y de alguna manera evidenciaba la capacidad que tenían las plataformas para ejercer a través de la gestión algorítmica un poder de dirección y control que es similar o a veces mayor que las empresas tradicionales. Voy terminando para no consumir más tiempo. El caso de Glovo es un caso también paradigmático, ha acumulado ya cientos de millones de euros en denuncias y en sanciones desde el Estado y se mueve hoy en las fronteras de la ley, justamente, ¿no? En el caso español, los conflictos en el sector de reparto se han abordado analíticamente, sobre todo, como decía antes, contraponiendo el modelo de autoempleo, el modelo de autónomo, frente al modelo asalariado. Sin embargo, han obviado o se han olvidado que buena parte de sus trabajadores, como decía antes, no pueden alcanzar ninguno de estos estatus, ya que el requisito para lograrlo es tener la nacionalidad o tener al menos algunos de los trámites migratorios en regla. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, la propuesta es analizar también la intersección entre la legislación laboral y la legislación migratoria para entender qué tipo de desigualdades están operando y cómo las fronteras temporales, cómo la dimensión temporal es fundamental para entender estas fronteras, estas desigualdades. Glovo, a partir de la ley, introduce un conjunto de novedades que básicamente en la práctica se traducen en mayor carga temporal de trabajo. La espera se incrementa, pero la espera, como en tantos trabajos de cuidado nos ha enseñado la economía feminista de los cuidados, por ejemplo, no es una espera remunerada en muchos de los casos, se multiplica el tiempo que estos sujetos tienen que estar esperando en las calles, pero esa espera no es remunerada. Y otro conjunto de cambios tecnológicos que intentan incentivar esa dimensión y esa subjetividad de autonomía, de libertad, tan vinculadas al trabajo autónomo y al contexto neoliberal, pero que se traducen en la práctica en mucha más competencia, en mucha menos entrada de pedidos y en una condición mucho más precaria del trabajo de reparto. Por terminar, ha habido contextos en los que dentro de esas alianzas y apoyo mutuo que se dan las personas que trabajan en el reparto, sobre todo migrantes, se han llegado a alquilar cuentas y a veces a compartir cuentas. Es decir, abrir una cuenta en Glovo, por ejemplo, es tan fácil como abrir una cuenta en Google, ¿no? Entonces, alguien abre una cuenta, alguien que ya está, digamos, regularizado, abre una cuenta y luego la subcontrata o la arrienda a 6, 7 personas que trabajan bajo esa misma cuenta. En un primer momento, Glovo negaba este tipo de situaciones, hasta que poco a poco, por diferentes casos, entre ellos varias muertes de repartidores, la prensa, los medios públicos se hacían eco de que había gente trabajando con cuentas alquiladas en situación irregular o irregularizada y empezó a cambiar de alguna manera su política. Lo primero que hizo, y esto lo contamos desde el equipo en diferentes artículos, lo primero que hizo es implantar un sistema de control digital basado en la verificación de la identidad a través de tecnología biométrica. Es decir, si tú estás usando una cuenta que estás alquilándole a otro, pero que legalmente no podrías, digamos, estar trabajando con esa cuenta, lo que hace Glovo es introducir una especie de checkpoint, una especie de frontera temporal que te salta en el teléfono, no importa dónde estés. Si te estás moviendo, te obliga a pararte, es decir, la inmovilización instantánea, porque tienes que tomarte un selfie donde la arquitectura facial tiene que corresponder con la fotografía de aquella persona que sí que está en regla y que sí que ha abierto una cuenta conforme a los canales convencionales y oficiales. Entonces, este tipo de negociaciones, de alguna manera, de actualizaciones de las plataformas vía tecnológica, es una respuesta también a las tácticas de apoyo, a las formas que movilizan las personas que trabajan en plataformas y que demuestra también cómo la migración, en este caso la migración que trabaja en el ámbito del reparto, tiene la capacidad
agencial, digámoslo así, o como queramos, de generar efectos en la vida social, sea provocando una discusión política en torno a la ley del Estado, o sea, digamos, influyendo en cómo las plataformas actúan y actualizan sus formas de control biométrico en este caso. Hasta el punto de que Globo, en 2023, para el caso español, llegó, digamos, a anunciar y a favorecer el subcontrato, la subcontratación de cuentas de reparto en su propia web. De algo que en primera instancia condenaba, se reapropia de esas prácticas y lo convierte básicamente en una forma de tener a más gente trabajando en situaciones de más vulnerabilidad, ¿no? Gente con menos propensión a protestar o reclamar sus derechos, cuando de alguna manera también es la única puerta de entrada a hacerse un dinero al mercado laboral, como decíamos antes, ¿de acuerdo? Bueno, me salto la cuestión de la ley chilena, concluyo con esto. Algo que me decía hace unos días, en el barrio en la comuna de Ñuñoa, un repartidor venezolano, Santiago de Chile, lleva 3 años aquí en el país, todavía no tiene los papeles, no está regularizado, y me decía que ellos se beneficiaban. De alguna manera, en ese ellos entremezclaba el gobierno, el Estado, las plataformas. Pero me hacía pensar, porque esta frase la he venido escuchando tanto en el contexto europeo como en el contexto latinoamericano en diferentes ocasiones. Ellos se benefician. ¿Quiénes se benefician de esta situación? ¿Qué tipo de relaciones o de coalescencia se pueden estar dando hoy entre estados y plataformas? Cuando el Estado, en este caso en España, sabe que hay una compañía, una plataforma que está operando básicamente fuera de la ley, fuera de la legalidad. ¿En qué medida estas leyes refuerzan o no la desigualdad por vía de lo que desde la autonomía de la migración podemos llamar una inclusión diferencial o una multiplicación del trabajo? Es decir, generamos unos tipos de empleos precarios donde ciertas poblaciones, ciertos grupos humanos, y esto tampoco es nada nuevo, pasa en la agricultura, pasa en la construcción, pasa en otros sectores, pero es donde van a parar, en este caso, las personas migrantes, ¿no? ¿Qué fronteras temporales emergen en el sector de reparto y en otros tipos de trabajos de plataforma? El trabajo de cuidados, el trabajo de transporte. ¿Podemos hablar de un capitalismo de plataformas racial? Es decir, hay, digamos, una jerarquización racial, étnico-racial y una categorización de qué tipo de perfiles acaban trabajando en estos tipos de empleo. Algo que, por cierto, en términos históricos no es nada nuevo. Sabemos que hay una conexión entre procesos de racialización y procesos de avance del capitalismo, que nos permite ver esta movilidad, por tanto, ya no como un objeto de análisis separado, sino como una perspectiva, ¿no? En el caso de la migración, no como algo separado, sino como algo que puede incidir y afectar no solo la convivencia en la ciudad, sino también las leyes que se proclaman o los ajustes de las plataformas, es decir, la propia dinámica de las economías de plataformas. ¿Qué nos aporta o qué nos aportaría el análisis entrecruzado de estas leyes migratorias y las leyes de trabajo, que lamentablemente he tenido que exponer muy rápidamente? ¿Y cómo estudiar? Y aquí sí que pido toda la ayuda posible y abro, digamos, esta presentación para quienes estén interesados en el tema, poder pensar juntos, poder pensar estas cuestiones. ¿Cómo estudiar comparativamente las temporalidades que se materializan en contextos diversos, como en este caso el contexto gallego-español y el contexto chileno de Santiago de Chile? Perdón si he tomado unos minutos más y he sido muy rápido. Muchísimas gracias por la atención y quedo, pendiente de sus comentarios, críticas y sugerencias para seguir pensando y aprendiendo. Muchas gracias.